Muy buena mañana para todos. Ahora sí. Muy buena mañana para todos, jovencitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando? ¿Me están viendo el material? No te olvides, Alexander, de la coma vocativa, esa coma que separa casualmente a quién estás evocando, a quién estás llamando, ¿cierto? Entonces, buenos días o buenas tardes, como dice mi amiga Gregoria. Buenas tardes, como a profesor. ¿Eso fue cachita, Gregoria, o tú estás ya a golpe de mediodía y... Oye, de verdad, ¿sabes qué ha pasado? Para serles franco, así, sincero, 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 porque esa es la idea de ser sincero, ¿cierto? Yo aluciné que empezaba a 10 y 10. Listo, me he quinceado. Si no hubiera sido por... y yo estaba acá, estaba aquí. Si no fuera por nuestro delegado, nuestro tutor, no, entraba con toda la tranquilidad del planeta. Estaba sentado aquí esperando, sí, decía 19 empiezo a entrar. No, no sé por qué se me ha metido a la cabeza la idea de las 10 y 10 cuando con ustedes empezamos 10 y 5. Bueno, felizmente que siempre estamos minutos antes. Entonces, pues chicos, vamos a meterle con todo porque hoy día seguimos con la literatura hispanoamericana. Y hoy día ya estamos viendo el menú, ¿cierto? Ya estamos viendo el menú para el día de hoy. Uf, hoy día tenemos, pues chicos, al monstruo de los monstruos, ¿no? Y al tío, pues, que tuvo que pasar una de las peores injusticias de la literatura, ¿cierto? No haber ganado el premio Nobel de literatura, ¿no? No haber ganado el premio Nobel de literatura. Estamos hablando de este argentino delicioso que fue, pues, el maestro Jorge Luis Borges. Y como suelo decirlo yo, pues, ¿no? Un escritor para escritores. Pero hoy día en el menú también tenemos a este cubano entrañable, por lo menos para mí. ¿Por qué? Porque fue con él que yo empecé mi mundo literario, ¿no? El gran cariño que le tengo a este cubano, Alejo Carpentier, porque con él empecé a leer por primera vez en mi vida, golpe 15 años, sería una nota así, ¿no? Porque déjenme confesarle, ¿no? Antes de los 15 años yo no había leído absolutamente nada, ¿entiendes? No había leído, puta, ni Condorito leía, compadre, ¿ya? Ni Condorito leía, ¿ya? Y fue a los 15 años cuando tuve una revelación, ¿no? Una suerte así de aparición del Espíritu Santo, en este caso del espíritu literario, ¿no? Y ese encuentro fue casualmente con Alejo Carpentier, ¿no? De allí el cariño, ¿no? Hacia este escritor del cual también vamos a hablar el día de hoy. Y, uff, imaginen ya de plato de fondo tenemos pues a este colombiano ganador del Premio Nobel de Literatura, como ustedes saben, ¿cierto? En el año de 1982, él gana el Premio Nobel de Literatura. Estamos hablando del genial, del monstruo, del mágico, del maravilloso Gabo, ¿cierto? Más conocido por todos como Gabriel García Márquez, aunque la gran mayoría de personas que tienen un tantito de conocimientos de cultura sabe pues quién es el Gabo, ¿cierto? Sabe quién es el Gabo. ¿Quién es el Gabo? Pues Gabriel García Márquez. Listo, chicos. Muy bien. Eso es lo que tenemos pues en nuestra agenda. Pero antes de empezar nuestra agenda, porque ¿cuándo tienen examen ustedes, chicos? ¿Cuándo tienen examen? Todavía, ¿no? Todavía tiene o ya tienen examen. A ver, lancen la fecha, porque ¿quién mejor que ustedes para recordar? Este fin de semana tenemos un examen nosotros de los chicos del ordinario, ¿no? Ah, wow, Isabel, entonces, y ustedes lo tienen el día sábado, la prueba. Dale, entonces ni hablar, ¿no? Porque esta prueba va pues casualmente a atestiguar qué es lo que tanto estamos adquiriendo como conocimientos, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué tal si le metemos así una rapidita, ¿no? Y nos metemos a esa visión de lo que viene a ser esta literatura universal, que es la literatura, ¿cierto? Con la cual nosotros empezamos nuestro curso. Bueno, más allá de los conceptos esenciales, de los géneros literarios, de las figuras literarias, ¿no?
En esencia, ya cuando empezamos a agarrar carne de la literatura, empezamos con la literatura universal. Y casualmente empezamos con este momento clasicista, que es el primer momento, el momento originario, fundador, ¿no? De esta arte literaria. Si bien otros pueblos ya habían experimentado, porque todo pueblo, toda cultura o mínima cultura tiene una literatura, ¿no? Serán los griegos, pues, en busca de esa perfección, belleza, ese mundo mitológico, alucinante, ¿no? Que nos pasee, pues, por por su alucinada, ¿no? Por su alucinada creación. Y es allí casualmente donde a ustedes les solicitan dos autores, ¿cierto? Que van a ser, pues, nuestro amigo Homero y nuestro amigo Sófocles, ¿cierto? Y recordemos que Homero trabaja una épica heroica, aristocrática, como se dijo en cierto momento, ¿cierto? Mientras que cuando hablamos pues de Sófocles, hablamos de esa tragedia amarrada a lo que viene a ser el destino y la búsqueda en esencia de lo que perseguían los trágicos, que era la catarsis. Para luego entrar, como ya lo sabemos nosotros, para que aparezca un movimiento literario, tiene que atacar al anterior, ¿cierto, muchachos? ¿Quiénes son los que atacaron a los clasicistas? Que yo ya me olvidé, ya, vamos, ayúdenme ustedes, todos por el chat. ¿Quiénes son los que atacan a los clasicistas? ¿Cuál es entonces el siguiente momento que tendrá, pues, lógicamente que anular esa cultura, esa sabiduría que propusieron los griegos y encerrarse 1000 años en una suerte de apagón mental en donde lógicamente el pueblo quedará inmerso en esa ignorancia que debido a lo que viene a ser el poder de la iglesia, ¿cierto? Va a caer en ese teocentrismo, ¿no? Y ese momento medieval, como dice muy bien nuestra amiga Nelly, que es la única que habla en este salón, ¿listo? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Un momento de mucha oscuridad en el cual únicamente serán los cantares de gesta, acuérdense, la trascendencia más valedera. Luego ya tenemos nosotros ese momento en el cual uno empieza pues a buscar, lógicamente para que aparezca un movimiento literario tiene que atacar al anterior, entonces estos tíos atacan a los medievales y por ende no buscan la ignorancia que fue la clave de ese momento medieval, sino en esencia buscará retornar nuevamente, ¿no? Los modelos greco-latinos y gracias al humanismo tenemos nosotros pues nuevamente ese renacer cultural, ¿cierto? Y lógicamente pues buscarán el equilibrio, la perfección, la belleza, aunque luego tendremos un movimiento artístico que va a atacar casualmente ese equilibrio y va a buscar la exageración, lo deformado, la inestabilidad y por medio de la literatura, basándose pues en figuras como metáforas, hipérboles, hipérbatos, ¿no? Va a marcar su estilo, ¿cierto, chicos? Pero nosotros sabemos que casualmente será entre estos dos momentos en donde aparezca este tío que va a ser poeta en esencia y va a ser dramaturgo y que es considerado definitivamente el padre del idioma inglés. ¿Quién era ese señor, muchachos? Estamos hablando pues del cisne de Avon, nuestro amigo William Shakespeare, porque cuando hablamos de Shakespeare hablamos de un tío que atraviesa tanto el Renacimiento como el Barroco, ¿cierto? Pero luego nuevamente regresamos nosotros a esa búsqueda de equilibrio, de perfección, se retoman nuevamente los modelos grecolatinos y eso nos lleva a qué? Nos lleva casualmente pues a que en un momento en el que reine la ilustración aparezca este movimiento artístico literario que va pues si bien a seguir el modelo grecolatino va a caer en reglas, en normas,
formas, en didáctica, en raciocinio. Vamos, pues oye, ¿de qué les estoy hablando? Listo. El neoclasicismo, ¿cierto? Y es por eso que como el arte se basa en reglas, en normas, aparecerá esa búsqueda enloquecida de la libertad, ¿cierto, muchachos? Esa búsqueda de los sueños, de lo subjetivo, en donde prima el sentimiento sobre la razón y desde una mirada sentimental, histórica y social, tengamos nosotros pues el nacimiento de lo que va a ser la movida romántica, que va a tener como líder precursor a este tío que lidera este grupo que se denominó los Sturm and Drang, como ustedes recordarán. Y estos Sturm and Drang, muchachos, estos Sturm and Drang, a ver, ayúdenme, ¿quién fue el líder de los Sturm and Drang, chicos? ¿Ah? Que escribe una novela epistolar en donde nos habla, pues, de esos amores prohibidos, vedados, ¿no? Que va a ser nuestro querido amigo Johann Wolfgang von Goethe, ¿cierto? Que en la novela Werther, acuérdense, el tío que terminó metiéndose un balazo en la cabeza por amor, ¿cierto? Tenemos nosotros pues la marca de lo que viene a ser la onda romántica. Pero ante esta movida aparecen pues los realistas, ¿cierto? Y esta onda realista, ¿cierto? Y esta onda realista va a marcar lo que viene a ser, pues, ¿no? Lo que viene a ser la llegada de la objetividad nuevamente, lo que viene a ser la llegada de la... ¿cómo les digo? La llegada de la llegada del raciocinio nuevamente, de descripciones muy detalladas. Nosotros sabemos cómo escriben los realistas, ¿cierto? Y, y esto hace, pues, chicos, que aquí aparezca uno de los tíos, pues, ruso, el ruso, ¿no? Que va a escribir una novela de corte policíaco, pero a la vez, pues, definitivamente eso no nos importa mucho, ¿no? Sino esa visión psicológica, ¿no? Esa profundidad, ¿no? Ese choque de morales antagónicas, ¿no? Que lo podemos ver con nuestro amigo Fedor Dostoyevsky, ¿cierto, muchachos? Y en su novela Crimen y Castigo. Pero luego aparece pues la literatura del siglo XX, que nosotros sabemos qué es lo que buscó con la onda vanguardista, la innovación total, ¿cierto? Por eso casualmente estos tíos vanguardistas, ¿qué es lo que van a hacer? Van pues a tener como marca en esencia las innovaciones, por ejemplo, el uso de flashback, de atemporalidades, de cajas chinas, de monólogos interiores. Todo eso se conoció como las nuevas técnicas narrativas. Se buscó la innovación. ¿Listo, muchachos? En la poesía también, ¿ah? En la poesía también, acuérdense, ¿no? Ya no a la rima, ya no a la métrica, vamos a trabajar el verso libre como lo trabajó, por ejemplo, Neruda, ¿se acuerdan, no? La semana pasada, pues yo ¿no? Les enseñé, ¿se acuerdan, no? Eso es la vanguardia, ¿entienden? Listo, pues chicos. Y casualmente en la vanguardia aparece otro señor que va a ser este checoslovaco de origen judío, pero que escribía en alemán. Estamos hablando de nuestro querido amigo Frank Kafka Lowry, ¿cierto, chicos? Y cuando hablamos de Kafka y la metamorfosis, hablamos también de una novela. Eso nos lleva a entender lo siguiente, que tanto Goethe, romántico, Dostoyevsky, realista y Kafka, siglo XX o vanguardia, los tres trabajaron el género épico narrativo y los tres trabajan novelas. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Hasta allí creo que ya tienes el ok, ¿cierto? Ya tienes el ok para este día sábado, ¿sí o no? Ah, ya con eso, lógico. ¿Hasta qué semana entra la prueba, chicos? ¿Hasta la semana 2 o hasta la semana 3? Al toque, chicos, ¿hasta qué semana le viene el examen del día sábado? ¿Hasta la semana 2 o hasta la semana 3? ¿Saben o no saben?
toque pues. Ni saben hasta dónde viene el examen, hombre. Ya, listo, no hay bronca, no hay bronca. Si no sabemos, le metemos un poquito más, ¿ya? Le metemos, no, imposible, no te puede venir hasta las 5, ¿ya? Imposible, Zafiro. Máximo te puede venir hasta las 4, pero no te viene hasta las 5, ¿ya? Entonces, la literatura que viene después de eso que acabamos de ver, que es la universal, la literatura que nosotros estudiamos es la española, ¿ya? La literatura española. Y esta literatura española, hijitos, esta literatura española, recuerden ustedes, nace ¿en qué momento? En el momento medieval, ¿ya? Nace en el momento medieval. Es en ese momento medieval, ¿listo, muchachos? Donde nosotros vamos a marcar qué cosa, la aparición del poema del Mío Cid. ¿Se acuerdan, no? El cantar del Mío Cid. ¿Por qué? Porque en el medioevo es donde aparecen los cantares de gesta, ¿cierto? Y luego, como sabemos nosotros, cuando en España sumamos tanto Renacimiento y Barroco, queda como origen eso, chicos, queda como origen cuando nosotros sumamos el Renacimiento y el Barroco. A ver, chicos. A ver, el siglo, el siglo de oro, ¿cierto? O edad de oro. Cuando ustedes les hablan de siglo de oro o edad de oro, es la misma cosa, no se palteen, ¿eh? Siglo de oro, edad de oro. Renato dijo siglo, pero acá dice edad. Nada, tranqui, es la misma cosa. Listo. Inmediatamente, España. Listo. Siglo de oro, España. España. Siglo de oro, dos momentos. Renacimiento y barroco. Listo. Y en el Renacimiento, ¿qué es lo más destacado en España? La novela picaresca, acuérdense, la novela picaresca. En el barroco sí lo tienen un poquito más difícil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros a Calderón de la Barca, acuérdense, ¿no? Tenemos a Calderón de la Barca y tenemos a Cervantes, ¿no? A Cervantes, a ver, imagínense, pues tremendos monstruos que están en el barroco. ¿Listo, muchachos? Muy bien, pero el día de hoy, ahí ya tienes tu repaso, ¿ah? Ahí ya tienes tu repaso, listo. Hoy día nosotros nos metemos a la nueva narrativa hispanoamericana y aquí tenemos al monstruo de monstruos que es nuestro amigo Jorge Luis Borges. Pero para poder meternos a la obra de Borges, lo primero que tienes que entender es la chapa. Bueno, yo no soy el único que lo dice, ¿no? Yo no soy el único que lo dice, ¿no? Pero Borges, muchos críticos han dicho que es un escritor para escritores. Él es Borges, ¿listo? Un escritor para escritores, ¿vale? Y lógicamente, pues nuestro amigo Jorge Luis Borges va pues definitivamente a marcar, ¿no? Porque es un escritor para escritores. Tú de repente no entiendes lo que estoy diciendo, ¿no? Porque Borges no es un tío que pueda ser leído por cualquiera. No sé si me dejo entender. ¿Entiendes? No es que un día te amanezcas tú y digas, ¡ah, qué aburrido esto! Voy a leer algo, me voy a leer algo, ¿no? Y voy a leer a Borges. Hijo, en el primer párrafo de Borges estás en el piso botando espuma, pues, ¿entiendes? No, podrás leer, pues, puta, ¿quién se robó mi queso? Chocolate caliente para el alma. Sopa de pollo para el corazón, Coelho, podrás escuchar a Arjona y alucinar que es poeta, ¿entiendes? No, pero no vas a leer a Borges, pues, ¿entiendes? No, Borges es un tío filosófico, ¿entiendes? O sea, para leer a Borges, ¿no? Para leer a Borges necesitas un conocimiento previo, pues, ¿no? El que vende paltas no va a leer a, pues, sin desmerecer, ¿eh? ¿Ya? Pero el que vende paltas no va a leer a Borges, pues, loco, ¿entiendes? No va a leer a Borges. Borges es un tipo que tiene, ya, con esta te mato. Hablaba 9 idiomas, hijo. Ya, hablaba 9 idiomas, alucina, ya, o sea, ya era un marciano, pues, ¿no? Era un marciano. Y lógicamente su literatura
es bastante marciana, pues, ¿no? Es bastante marciana, no vas a esperar que tenga una literatura, pues, para que la lea, pues, cualquiera. Ahora, con eso no estoy diciendo de que hay literaturas sencillas que no sean buenas, ¿ah? Hay literaturas que son sencillas y son bien bacanes, ¿entiendes, no? Pero Borges se caracteriza por eso, yo quiero que entiendas eso. ¿Listo? Bueno, con Alejo Carpentier, nosotros tendríamos que llegar a este término, ¿no? Que ustedes de hecho lo han escuchado, ¿no? El realismo mágico o lo real maravilloso. ¿Han escuchado ese término? A ver, con estúpidos emoticones de dedos positivos. Vamos, ¿han escuchado el término realismo mágico, real maravilloso? Sí, sí. Ya, chévere. Listo, monstruo. La gente me manda corazones. Todavía no es el día de los babosos, todavía no es el día de los babosos, falta una semana para el día de los babosos. ¿Por qué me mandas? Uy, justo va a coincidir con nuestra clase, de verdad, ¿no? Justo va a coincidir con nuestra clase, el día de los babosos. Vamos a tener que saludarnos por el día de la amistad, el día de, ¿no? Listo, bueno, ¿qué importa? Pues, ¿no? Ese día no prendo mi cámara, ¿ya? Ese día no prendo mi cámara, ¿ya? Listo, entonces, chicos. Cuando nosotros hablamos de Carpentier, hablamos del creador, ¿ya? Hablamos del creador del realismo mágico o lo real maravilloso, ¿ya? Oye, ¿qué pasó? Se fue la, se fue la pantalla, ¿no? ¿O la siguen viendo? Se fue la pantalla porque yo no la veo. ¿Ustedes la ven? Ahora sí, ¿no? No sé qué diablos apreté. Ya, listo. Ahora sí, sí, ahora sí se ve la pantalla, muchachos. Sí, ¿no? Ya, chévere. Entonces, oye, aguanta, me he puesto otra pantalla. Esta no es, esta no es, esta no es, esta no es. Deme un segundo, deme un segundo. No sé qué pasó. Acá está. Aquí está, aquí está, aquí está. El archivo ya existe. A ver, vamos a sustituir. Un segundito. Mientras carga. Ahora sí. ¿Me confirman, chicos? ¿Sí se ve? ¿Sí? ¿Ahora se ve la pantalla? Chévere. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablemos de Alejo Carpentier, ojo cerrado, él es el que creó el realismo mágico o lo real maravilloso. ¿Ya? Él es el, claro, él no solo, Miguel Ángel Asturias y Alejo Carpentier son los creadores del realismo mágico o lo real maravilloso. Ojo, entre realismo mágico y real maravilloso hay diferencias, ¿ya? Hay diferencias, pero ojo, en San Marcos no van a incidir porque son diferencias muy así, ¿qué te digo? Muy discutibles, ¿no? Entonces, en un examen de que entiendas más o menos el término, que es a donde vamos a llegar el día de hoy, definitivamente, porque yo te voy a explicar, ¿entiendes? ¿No? Con eso basta y sobra, ¿no? Ahora, lógico, si mañana más tarde decides estudiar literatura, te vas a dar cuenta que son conceptos que tienen diferencia. El realismo mágico es una cosa y lo real maravilloso es otra cosa. Hay una diferencia, pero para postular a San Marcos como que hay que tener una idea general únicamente. ¿Listo, mis hijos? Entonces, Alejo Carpentier, ¿quién es? El creador del realismo mágico, lo real maravilloso. Punto. ¿Y quién es el Gabo? Su máximo exponente. ¿Listo? Su máximo exponente. Él es el Gabo, el máximo exponente de el realismo mágico. ¿Listo? No confundas, Carpentier y Miguel Ángel Asturias son los creadores y el máximo representante es el Gao. ¿Listo? Muchachos, ¿quién tiene Netflix de los cuarenta y tantos que estamos por aquí? ¿Quién tiene Netflix aquí, chicos? Vamos, ¿quién tiene Netflix? A ver, dale, dale, dale. ¿Quién tiene Netflix? ¿Sí? Tienen Netflix, me imagino, ¿no? Si no, choreate una cuenta, pues, ya, choreate una cuenta mientras puedas, ya, mientras puedas, choreate una cuenta, ¿dale? Entonces, chicos, en Netflix, hoy día, cuando terminemos clases, a las 3 de la tarde creo que terminan clases, ¿no? A las 3 de la tarde, mientras almuerzas, pones tu Netflix, ¿ya? Y no para ver Rápidos y Furiosos, que son estupideces, ¿cierto? Sino buscas el documental que hay sobre García Márquez en Netflix. Chicos, buenísimo.
es el documental. ¿Ya? Es entretenidísimo, te vas a divertir, la vas a pasar bien, ¿entiendes? Y vas a aprender, ¿ya? Y vas a aprender. A ver, alguien que por allí tenga, nos pueda pasar ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Jorge Luis, ¿tú crees que él es un actor? Tú definitivamente no has visto cine, hijo. ¿Ah? ¿Tú has visto actuar a Al Pacino, a Robert De Niro? ¿Ah? Esos son actores. Van Diesel es buen actor, dice. Ay, Dios mío, ¿este se ha caído de su cama de chiquito o su mamá le pega de niño con manguera en la cabeza? Una de dos. Algo te ha pasado, hijo. ¿Ah? Listo. A ver, muchachos, ¿quién manda el enlace de Netflix con el documental del Gabo? ¿Ah? No, y todavía no voy, todavía no voy. Es que tengo que tener paciencia, creo, ¿no? Porque dura más de 3 horas, entonces meterte un culebrón de 3 horas, como que es bien, yo normal, ¿no? Pero como siempre voy con mi esposa, ¿no? Mi esposa a veces me dice, oh, 3 horas y media, que me voy a meter 3 horas y media, man, ya, ¿no? Entonces, ahí estoy viendo, ahí estoy, pero sí quiero verla, sí quiero ver Avatar. Mis hijos han ido, me han contado que es buenísima. Yo vi la primera, me pareció buena. Listo, chicos. Entonces, si alguien puede pasar porque no me acuerdo cómo se llama el documental, ¿ya? No me acuerdo cómo se llama el documental, pero es un documental obligatorio para ustedes, ¿ya? Es un documental obligatorio para ustedes. Entonces, hoy día en nuestra agenda, muchachos, la nueva narrativa hispanoamericana y todas sus características. Listo. Bueno, déjenme decirles algo bastante sincero, ¿no? Hablar de nueva narrativa como que suena cacha, ¿no? Como que suena cacha. Todos los que vamos a estudiar el día de hoy, todos están muertos. O sea, de nuevo no tiene nada esto, ¿entiendes? No, de nuevo no tiene nada, ya todos ya se murieron ahí, ¿ya? Pero por lo menos es lo último que te toma San Marcos, ¿entiendes? No, es lo último que te toma San Marcos, ¿ya? Y esta nueva narrativa, o sea, se le llama la nueva narrativa, no es que sea la nueva narrativa, ahora hay una nueva narrativa, pero todavía no la estudian ni la toman en la universidad, ¿ya? Tendremos que esperar, pues, años, ¿no? Tus nietos de repente leerán a otros autores, ¿no? A otros autores. Por ahora, lo que te toca a ti es esto que tenemos aquí. Entonces, de nueva narrativa suena bastante cachoso. ¿Por qué? Porque esta nueva narrativa más o menos arranca entre los años 20, entre los años 30, que es el momento emergente. Ah, qué bueno, Gregoria, gracias. Gabo, la magia de lo real, así se llama el documental, ¿ya? Sí, lógico, pues está en Netflix, por eso les he dicho que tienen que sentarse hoy día, terminan a las 3 de la tarde su clase y se sientan no, hora y media creo que dura, de 3 a 4 y media. Terminan siendo unos lobos del Gao. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando nosotros hablamos de los años 20, cuando nosotros hablamos de los años 30, hijos, ¿con qué movimiento literario coincide? ¿Con qué movimiento literario coincide los años 20, los años 30? O sea, nosotros estamos aquí en Hispanoamérica, o sea, estamos en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, ¿cierto? Monstruo. Estamos en el año 1920, 1930. ¿Con qué coincide en Europa? En Europa, ¿qué está pasando? Vamos, díganmelo ustedes. Ya tenemos que hablar, ya son gente que sabe algo, ¿no? Son gente que sabe algo, entonces tienen que ponerse a pensar y relacionar lo que sucede allá nos influencia aquí, ¿entienden? Entonces, ¿qué era lo que pasaba por los años 1920, 1930, muchachos? ¿Cuál era el movimiento literario? No, está bueno. La Primera Guerra Mundial, el crash económico, genial. Todo lo que me dicen es histórico, pero yo te estoy preguntando qué pasaba literaria y artísticamente, pues, muchachos. ¿Ah? No, 1920, 1930, el final de la Segunda Guerra Mundial. Si la Segunda Guerra Mundial termina en el cuarenta y tantos, en el 45 creo.
Lógico, pues chicos, la vanguardia, 1920, 1930. Nosotros los peruanitos, argentinitos, chilenitos, colombianitos, bolivianitos, venezolanitos, ¿cierto? Estamos aquí en Hispanoamérica, 1920, 1930. En Europa están en plena vanguardia, ¿cierto? En Europa están en plena vanguardia. Características de la vanguardia, vamos, lancen todas las que sepan. Vamos, hijo, el sábado tienes un examen. El sábado tienes un examen, vamos. Características de la vanguardia, pero si yo te las acabo de decir. Es más, yo les dije, en dos palabras, yo te resumo qué cosa es vanguardia. En dos palabras, yo te resumo qué cosa es vanguardia. La innovación total, chicos, la innovación total, la aparición de todos los ismos de vanguardia, dadaísmo, cubismo, impresionismo, expresionismo, las nuevas técnicas narrativas, el flashback, el monólogo interior, las atemporalidades. En la poesía se rompe con la rima, se rompe con la métrica, aparece el cubismo, aparecen poemas que tienen forma, que se les llama caligramas, se trabaja mucho el mundo de lo onírico, mucho el mundo de los sueños, lo volado, lo alucinado, ¿cierto? Eso es vanguardia, pues chicos. Entonces, si eso es lo que pasa allá, ¿entiendes? Eso que pasa allá, ¿qué es lo que va a suceder? Viene acá. ¿Entendieron? Viene acá. Entonces, nuestros escritores de ese primer momento, que es el momento emergente en esa nueva narrativa, años 1920, 1930, van a tener la influencia de quién? La influencia del estilo vanguardista, pues, ¿entiendes? ¿No es que en Europa eso era lo que estaba pasando? Entonces, ¿qué es lo que queremos los hispanoamericanos? Emular, imitar lo que sucede por allá. ¿Te das cuenta? Y es donde aparece la onda aquí. ¿Por qué? Porque por esos años, ¿qué era lo que pasaba aquí en Hispanoamérica, muchachos? En Hispanoamérica, ¿sabes qué era lo que reinaba en esos años? La movida regionalista. Entonces, la gran mayoría de autores, de escritores de ese momento, hablaban de qué? Hablaban del problema de la tierra, del abuso, de las injusticias sociales, ¿entiendes? ¿No? Entonces, ya, tenemos nosotros, ¿no? Tenemos nosotros que esta onda vanguardista, regionalista, tiene eso. ¿Listo, chicos? Tiene eso. ¿Dale? Entonces, nuestros primeros autores de la nueva narrativa hispanoamericana van a tener esa influencia. ¿Listo? Pero luego, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede? Se consolida la literatura, se consolida la literatura. ¿Y hace qué año se consolida ya? Porque primero es cuando aparece emergente, ¿entiendes? ¿Qué es lo que pasa cuando ya se consolida? Nace el realismo mágico o lo real maravilloso. ¿Entiendes? ¿Y quién es el creador del realismo mágico, o lo real maravilloso? Alejo Carpentier con Asturias. ¿Dale? Eso es lo que sucede. ¿Listo, chicos? ¿Y qué cosa es realismo mágico o real maravilloso? Por favor, atentos. ¿Están atentos? Con dedos estúpidos. Vamos, con dedos estúpidos, emoticones tontos. ¿Estás atento? ¿Sí? Después de esta explicación, vas a entenderlo todo. Muchachos, muchachos, la pregunta.
¿Cómo es la realidad? Vamos, ¿cómo es la realidad? Ustedes se chocan con la realidad todos los días al levantarse, ¿sí o no, Guillermo? La realidad es triste, es cruel, es cruda, ¿sí o no, Fabiana? Mírate cuando agarras, te levantas y te miras en el espejo. Esa es la realidad, Angélica, trágica, horrible, monstruosa, ¿entiendes? Feísima, ¿sí o no, Marx? ¿No? Esa es la realidad. Cuando te miras, ¡ah, puta, qué feo! ¿Entiendes? Esa es la realidad. Dale, esa es la realidad de los emo, la realidad de los emo como Rodrigo, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque estamos rodeados de hambre, de miseria, de pobreza, de injusticias, del Congreso Nacional. Dios mío, o sea, ¿qué puedes hacer con esa vida? Pues hijo, mira el Congreso, mira lo que sucede en el mundo, las tragedias por las cuales pasamos, lo que ha sucedido el día de ayer, pues con este terremoto en Turquía, chicos, este país tan alucinante y que literariamente, pues nos deja, caramba, una historia y un legado literario alucinante, chicos, porque Turquía es el escenario de qué obra que nosotros hemos estudiado. Yo les dije, creo, ¿ah? Si no se los dije, ¿qué importa, no? Ahorita se los digo, pero díganme ustedes, chicos, díganme ustedes, ¿qué cosa es Turquía? Donde ayer ha habido y siguen sumándose los muertos por un terremoto, hijos. ¿Qué cosa ha sido Turquía en el mundo de la literatura? Troya, pues hijos, Troya. La guerra en la Ilíada, aqueos versus teucros, griego versus troyanos, ¿entiendes? Eso es Turquía, Troya, manjas. En Siria, imagínate. Dios mío, más muertos de los que hay, alucina, de los que hay a diario, porque tú sabes cómo vive Siria, un conflicto espantoso, ¿entiendes? ¿No? Lo que hemos visto ayer en nuestro país, hijos, en Arequipa, con los huaicos, lo que hemos visto en las protestas en los últimos meses, 60 muertos. Lo que hemos visto ayer, una familia asesinada en su auto, mataron a los niños. Esa es la realidad, ¿entiendes? Entonces, no te preocupes, que no es únicamente la realidad exclusivamente peruana. También sucede en Argentina, también sucede en Chile, también sucede en Colombia. Entonces, ¿cómo es la realidad hispanoamericana? Porque estamos hablando de Hispanoamérica ahora, pues, ¿no? ¿Cómo es la realidad hispanoamericana? Espantosa, estamos llenos de malos gobernantes, de dictadorzuelos, de ladrones en nuestro Congreso. Esa es nuestra realidad. Pero ustedes se han dado cuenta, ese es nuestro realismo, ¿cierto? Ustedes se han dado cuenta que nosotros somos o venimos de culturas mágicas, maravillosas, alucinantes, que definitivamente nuestros imperios, nuestros antepasados, los mayas, los aztecas, los incas, nos han legado toda esa cultura milenaria, todas esas leyendas, todas esas fábulas que de repente a ti te la cuenta el abuelito o el bisabuelo, ¿no? Y te asusta con el pistaco, o te asusta con el tunche, o te asusta con el cuco, Balbuena, Guaita, Lozano y Ontov, ¿no?
Entonces, cuando estás caminando, te dice el cuco, ¡va! ¿No? Terminas asustándote. O como cuando te enfermabas, ¿te acuerdas? Venía la abuelita y te pasaba el huevo. O te ponían tu guairurito para que no te ojeen. O tu hilito rojo para que te pase el hipo. O tu vieja te hacía y te asustaba, o simplemente te llevaba en el espejo y tú solo te asustabas. Listo, ¿entienden? ¿No? ¿Por qué? Porque creemos y tenemos esas creencias en nosotros. ¿Se dan cuenta, no? Son creencias que vienen con nosotros. Tu baño de florecimiento, cuando se te cae la sal, cuando hay invitados y barren. La vez pasada yo estaba caminando por la calle, en eso veo una escalera, ¿no? Miré la escalera y pasé así de costado. Uy, Renato, pero no seas baboso, pe, ¿qué? ¿Tú crees en eso, Renato? No, no creo, pero por si acaso, pe. ¿Entiendes, no? ¿Por qué? Porque eso está en nuestro chip. Cuando mi amigo Tony, cuando mi amigo Hansel, cuando Rodrigo, el Emo, cuando Isabel, cuando Fabiana se vayan a Alemania y se casen con su alemán y hagan su doctorado y tengas PhD, 80 diplomas y libros publicados, ¿no? Ahí en tu pared y tengas un hijito, vas a llamar a tu vieja y le vas a decir, mami, mami, no te olvides de traer el guairurito por si acaso para el bebé, para que no lo ojeen, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá de toda la cultura y títulos que puedas tener, nunca te vas a sacar ese chip, que es el chip con el cual venimos de fábrica, de la fábrica Perú. ¿Entiendes, no? Y son nuestras creencias tontas, pero son mías, pe, yo creo en eso, pe. ¿Entiendes, no? O bueno, no creo, pero ya, pe, ¿qué importa, pues? ¿Tu vieja no te hace tragar 12 uvas en Navidad y en Año Nuevo? ¿Que estás a punto de atragantarte? ¿No te hace correr como baboso a través de todo el parque con tu maleta vacía? ¿Los lunes no te zampan lentejas? Ese es nuestro mundo mágico, maravilloso, alucinante, sumado, lógicamente, a nuestra realidad. ¿Entendieron, chicos? Qué cosa es el realismo mágico, chicos? ¿Se entendió? Eso es el realismo mágico. Eso es el realismo mágico. Por eso, nosotros cuando leemos algo que tiene que ver con el realismo mágico, inmediatamente muchas cosas hay que las creemos. ¿Entiendes? Bueno, no las creemos, sino que decimos, ah, PA, ¿entiendes? ¿No? ¿Por qué? Porque forman parte de nosotros. ¿Te das cuenta, no? Para nosotros es, ah, sí, pues. Uy, pero eso es bien loco. Sí, pero es normal, es normal. Para, para otro tipo que no sea nuestra cultura, le va a parecer rarísimo. ¿Entiendes? ¿No? Le va a parecer rarísimo. Pero para nosotros le va a parecer mágico, le va a parecer maravilloso. Pero para nosotros es normal, pero así es, ¿entiendes? ¿No? Eso es, y eso es lo rico del realismo mágico, porque muchas veces lo mágico se confunde con la realidad, o la realidad se confunde con lo mágico. El Gabo, muchachos, Gabriel García Márquez, voy a contarte muy poco de él para que hoy día a las 3 de la tarde prendas tu Netflix, ¿no? Y te veas el documental. La nueva narrativa hispanoamericana, muchachos, entonces va a tener tres momentos, ¿cierto? Va a tener tres momentos. El momento emergente, como ya sabemos nosotros, que tira desde los años 20, 30 y en donde la influencia de la vanguardia va a ser muy fuerte. ¿Qué es lo que marcó la vanguardia en nosotros los hispanoamericanos? Principalmente las nuevas técnicas narrativas, ¿no?
esas nuevas técnicas narrativas. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cómo escribíamos, chicos? Nosotros, ¿cómo escribíamos? Escribíamos como un realista. Vamos, muchachos, díganme ustedes, ¿cómo escriben los realistas? Vamos, características de cómo escribe un escritor realista. ¿Cómo escribe un realista, chicos? Al toque, ¿cómo escribe un realista? Vamos, quiero leerlos, muchachos. ¿Ah? Un realista, chicos, escribe siempre en tercera persona, ¿ya? Un realista siempre escribe en tercera persona. Ya sabes tú, ¿no? ¿Cuál es la tercera persona? Él o ella, ¿cierto? Entonces el realista, el autor realista, siempre cuenta la historia en él, ella, ellos, y se siente en esencia un autor omnisciente. Los autores son omniscientes. ¿Qué significa ser omnisciente, muchachos? Algo así como Dios, ¿cierto? Algo así como Dios, porque ustedes saben que omnisciente, ¿quién es? El que lo sabe todo, ¿entiendes? Entonces, un escritor realista escribe en tercera persona, él, ella, y al ser omnisciente, lo sabe todo. Todo lo que cuenta, él lo sabe, el pasado, el presente, el futuro, todo lo sabe, ¿entiendes? Por eso genera un lector, por eso siempre este tipo de literatura realista genera un lector pasivo, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque cuando tú lees una novela realista, lees, fin, se acabó. ¿Entiendes? Pero a partir de ese momento, ya cuando tenemos nosotros también la entrada al momento de consolidación, allá por los años 40, por los años 50, ¿qué es lo que sucede? Se empieza a experimentar. ¿Entiendes? Como se experimenta gracias a la influencia de la vanguardia, ¿qué es lo que pasa? Ya no únicamente narraré en tercera persona, ahora narraré en primera, narraré en segunda, narraré en tercera. Ya no seré un escritor omnisciente, ahora seré un escritor abierto a todo, ¿cierto? Ya no habrá un lector pasivo, tendrá que haber un lector activo que participe dentro de la historia. ¿Cómo es eso? No sé si te ha sucedido esto a ti, ¿no? En algún cuento, en alguna novela, tú estabas leyendo, ¿no? Estabas leyendo y en eso, punto, fin. Oye, falta, pe. ¿Cómo va a terminar ahí? Oh, acá está viejo, ya ves por comprar pirata, esto le falta hojas, son, dices tú, ¿no? No, ahí terminó. Lo que pasa es que tú, como lector, ¿entiendes? Tú, como lector, tienes que alucinar el final. Eso es lo que se conoce como final abierto y te vuelve un lector activo, ¿entiendes? Pero además, ¿qué es lo que sucede? Acuérdate, un escritor realista cuando narra, ¿sabes cómo narra? De manera lineal, ¿ya? Narra de manera lineal. ¿Cómo es narrar de una manera lineal, chicos? ¿Cómo uno narra de manera lineal? Así, el protagonista tiene 15, 20, 30, 40, 50, se murió. Lineal, ¿entiendes? ¿Cómo narran estos nuevos cronológicamente? Muy bien, Guillermito. ¿Cómo narran estos tíos? El protagonista tiene 15, ahora tiene 30, ahora tiene 20, ahora tiene 40, ahora tiene 8, se murió, vuelve a vivir, ¿entiendes? No, salta en el tiempo, ruptura cronológica, rompe con esa cronología. ¿Listo? Y luego llegamos ya a los años 60, los años 70, y aquí es donde aparece el boom. ¿Qué cosa es el boom? Una bomba, pues, ¿no? La onomatopeya de una bomba, la onomatopeya de una explosión, ¿cierto, muchachos? Esta explosión, ¿cierto?
esta explosión es una explosión comercial. Mangas. Miren, si hoy día, acuérdense ustedes que es más o menos de su época. Harry Potter es de su época, chicos. Harry Potter es de su época, muchachos. ¿Ah? ¿Harry Potter es de su época o no? ¿O ustedes son más chiquillos? Porque Harry Potter ya tiene ya como 40 años, creo, ¿no? ¿No? Ya bueno, entonces, ¿qué es de su época? ¿Qué es de su época? Ah, lo que ahora todas las chicas leen, pues Marx. Todas las chicas leen hoy día a esta hombre que... Ay, ¿cómo se llama? Esta chica, hombre, que presentó su libro, acá la gente, los adolescentes casi se pisan, creo que la gran mayoría de emos le gusta. Ah, una chica, hombre, gaviota, algo, una cosa así, ¿cómo se llama? ¿Alguien recuerda o no? Gaviota, Salvador, ay Dios, se me fue el nombre. Bueno, la cosa que es una novela Merlina, no hombre, Merlina, es una novela, es para leer, se me fue. Ah, ya sé, Boulevard. ¿Han escuchado de Boulevard ustedes, chicos, o no? Es una novela, pues, que ha destrozado, ¿no? Es de una colombiana, creo, este Boulevard, ¿ya? Entonces, pues, Boulevard, que no sé de qué va, ni me interesa tampoco, ¿ya? Todos los jóvenes, los adolescentes han leído Boulevard, ¿no? Entonces, pues, ¡ay, Boulevard, ¿no? Entonces, es una novela de moda, man, ya no es una novela de moda. En estos años, en los años 60, en los años 70, ¿sabes cuál era la moda? García Márquez, Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes. Alucina, esa era la moda. ¿Sabes cuál era la moda? Leer La ciudad y los perros, leer Rayuela, leer Cien años de soledad, leer Aura. Esa era la moda, alucina. Hoy día, ¿cuál es la moda? Leer la historia en donde dos adolescentes crean su propio bulevar ante la llovizna que hay en sus corazones, con un cielo pintado de azul cálido en una parte y otra de un azul eléctrico, tiñéndose este por completo de un grisáceo nostálgico. Esa es la basura que se lee hoy día. En los años 60, en los años 70, la gente salía con 100 años de soledad, hijos. La gente salía leyendo 100 años de soledad. Hoy día lee azul, azul, idiota. ¿Entiendes? Allí está la diferencia. ¿Ya? No, no lo he leído, no lo he leído, no lo he leído. Pero definitivamente le gustan los chicos, ¿ah? Le gustan los chicos, Gregoria, no, pero déjenme decirle, ¿ah? Mi experiencia, yo dicto clases hace más de 20 años, como entenderán, me lleva a eso, a tener la suficiente apertura, ¿eh? Pucha, si es lo primero que quieres leer, lee, pero lee. Hijo, lee lo que te dé la gana. Puta, si quieres empezar leyendo la receta del champú que está ahí en tu baño cuando te metes, ¿ya? ¿Qué importa? Empieza leyendo la receta del champú, pero lee algo, por Dios, lee algo. Poco a poco vas superándote, ¿entiendes? ¿No? Poco a poco vas superándote, poco a poco dices, pucha, ¿no? Oye, pero está chévere, pero a ver, hay que ver esta. No, pero esta es mejor, pues, ¿entiendes? ¿No? Poco a poco tú mismo te vas dando cuenta lo que es más cálidos. ¿Entiendes? Lógico, Guillermo. ¿Por qué? Porque poco a poco te superas, pues hijo. ¿Entiendes? Poco a poco te vas superando, ¿ya? Y lógico, llegarás a cuestiones más profundas, más universales, ¿entiendes? No, no estoy diciendo que sea una mala historia, ¿entiendes? Es más, ni podría yo discutir la manera de escribirse, está bien escrito y todo lo que quieras, ¿no?
pero entendamos qué cosa es algo universal, qué cosa es algo profundo, qué cosa es algo estudiable, ¿entiendes? ¿No? Sí he visto Stranger Things, sí he visto. Pero ya la última ya me agotó. Vi la primera parte, ¿no? Pero ya las otras como que la última, ¿no? Tengo que tener tiempo también, ¿no? Entonces, chicos, hoy día, ¿qué es lo que tenemos nosotros en nuestra agenda? Eh, Autores como Alejo Carpentier, con El reino de este mundo. Tenemos a Miguel Ángel Asturias, con El señor presidente. Tenemos a Borges, con ficciones. Tenemos a Juan Rulfo, muchachos, es una patada al cerebro. ¿Quién ha leído Juan Rulfo? Pedro Páramo, la novela de los muertos, hijo. El llano en llamas, el libro de cuentos de Rulfo, alucinante. Ya, esta de acá, El túnel de Ernesto Sábato. ¿Alguien ha leído El túnel aquí en este salón de Ernesto Sábato, muchachos? Miren que somos casi 50 por aquí, ¿eh? ¿Nadie ha leído El túnel? Puta, salta el noveno piso, loco. Salta del noveno piso. ¿Cómo no vas a haber leído El túnel? Pues, hijo. Chicos, ¿El túnel les cuesta 5 lucas? ¿Ya? Anda, sal al mercado de tu jato. Sal al mercado de tu jato, 5 lucas te cuesta. Te lo lees en 2 horas. O sea, terminamos clases a las 3. Tu vieja te sirve tu almuerzo, mientras almuerzas vas viendo tu documental de Delgado, de 3 a 4:30. A las 4:30 chapas tu túnel, el túnel. A las 6:30, 7 terminaste de leerlo. Te volviste un especialista en la nueva narrativa hispanoamericana. Porque cuando nosotros hablamos de este momento de consolidación, acuérdate que la nueva narrativa tiene tres momentos. El emergente, cuando aparece en 1920, 1930, ahí todavía el regionalismo está de moda. Entonces la vanguardia, como que la gente dice, oye, ¿qué haces que escribe este hombre? ¿No? Pero poco a poco empieza a ganarse un espacio y llega a ese momento ya de apogeo, de boom, en el cual, pues imagínate, por eso Vargas Llosa es Vargas Llosa, ¿entiendes? ¿No? Por eso el Gabo es el Gabo. Estamos hablando de dos premios Nobel de literatura en ese momento literario, ¿no? Y porque no se lo dieron a Cortázar ni a Carlos Fuentes, que son dos espectaculares escritores también, ¿entienden? ¿No? Pero imagínate, ¿no? De este boom hispanoamericano cuyas cabezas son estos cuatro tíos que estás viendo allí, dos recibieron el premio Nobel. Eso significa que son considerados definitivamente pues la cúspide, la cumbre, lo más importante de lo que viene a ser pues la escritura a nivel mundial. El ser el premio Nobel definitivamente pues, te transforma en qué? Te transforma pues en en el crack de cracks, ¿no? Te transforma en el crack de cracks. Listo. Entonces, chicos, la nueva narrativa hispanoamericana, contexto social. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Hay un desarrollo en las ciudades, ¿ya? Hay un desarrollo. ¿Qué es lo que sucede? Lima, Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Caracas, empiezan a fortalecerse como ciudades, pero no únicamente las capitales, sino algunas otras ciudades, ¿no? Dentro de los departamentos, por ejemplo, aquí en Arequipa, por ejemplo, aquí en Trujillo, ¿entiendes? ¿No? Empiezan a ser ciudades importantes, ¿no? A ser ciudades que empiezan a volverse más cosmopolitas, más empiezan a progresar, van dejando de lado esa onda pues provinciana, ¿listo? ¿Por qué? Porque
se empiezan a modernizar. Pero también por esos años, no hay que olvidar que explota qué cosa, la Revolución Cubana, pues chicos, ¿no? Y esa Revolución Cubana, como sabemos nosotros, dejó dos nombres fundamentales, Fidel Castro. Ya, ¿qué importa? Odiado, aborrecido por algunos, pero al lado de Fidel Castro estuvo ¿quién? Una figura que hasta el día de hoy sigue saliendo en todos los polos, ¿entiendes? Y muchos se siguen creyendo. ¿A quién? ¿De quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando, chicos? ¿De quién estoy hablando? Del Che. Lógicamente, pues estoy hablando del Che Guevara, ¿entienden? ¿No? Que pasa a ser una suerte de ícono, de héroe popular, ¿entiendes? ¿No? Más allá de la historia que tiene el Che, ¿entiendes? ¿No? La figura del Che se vuelve pues viral, ¿entienden? ¿No? El Che hasta el día de hoy, 2023, sigue siendo un tío que ha sido pues símbolo, ícono de, como dice por ahí Hansel, de la inclusión, ícono de la rebeldía, ícono de los jóvenes principalmente, ¿entiendes? No, muchos dicen, no, se ponen su polo del Che, no. Oye, ¿quién es ese? El Che Guevara, ¿y quién soy Che Guevara? Puta, no sé, ¿no? Pero es el Che, pues, ¿entiendes? ¿No? Entonces, ahí está la onda. Mucha gente, pues, lo tiene como ícono y no sabe quién diablo fue el Che Guevara, ¿no? Pero fue tremendo tío, ¿entiendes? ¿No? Y, lógicamente, por esos años, aquí en Hispanoamérica, también van a explotar las dictaduras militares, no se olviden, en Chile, Pinochet, en Argentina, Videla, aquí en Perú, Bermúdez, ¿no? Los que organizaron el llamado Plan Cóndor, ¿no? El llamado Plan Cóndor, que nuestro amigo, pues, el de Calle 13, Residente, ¿no? Residente, no, no, el otro, ¿no? Nos habla, pues, en una de sus canciones, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en Hispanoamérica. Entonces, ese es más o menos el telón de fondo en el cual van a escribir estos tíos de la nueva narrativa hispanoamericana, que va a tener las siguientes características. Ya eliminamos al autor omnisciente, muchachos. Ya no existe autor omnisciente. ¿Listo? Ahora el autor se da desde miradas de diferentes perspectivas, multiplicidad de voces, multiplicidad de puntos de vista. Ya no es el autor realista omnisciente Dios el que todo lo sabe. Listo. También tenemos la utilización del monólogo interior. Como ustedes saben, el monólogo interior es cuando uno conversa consigo mismo en su propia cabeza, ¿cierto? ¿No? Y es por eso que es como si fuera el libre fluir de la conciencia. ¿Se han dado cuenta? Todos monologamos interiormente, ¿no? Cuando te subes al micro, Hansel, Giselle, Tony, cuando se suben al micro, todos monologamos o no. Te subes al micro y dices, no, mira esa chica de ahí, oye, está bien guapa, ¿no? Sí, oh, pucha madre, ¿no? Yo creo que me acerco un poquito, ¿no? A ver si me sonríe, ¿no? Todo eso en tu cabeza, ¿sí o no? ¿Ah? Lógico, ¿quién no monologa? Y ojo, el monólogo interior antiguamente no tenía puntuación, alucina, no tenía puntuación, ¿ya? Claro, o tú pones puntuación cuando piensas. ¿Tú pones puntuación cuando piensas? O esa chica está guapa, oh, punto y coma. Yo creo que, sin embargo, no, pues entiende, no, no, no vas a poner puntuación a tu pensamiento. Por eso se dice que el monólogo interior es el libre fluir de la conciencia. Listo. Es por eso que cuando nosotros leemos La ciudad de los perros, encontramos muchos monólogos interiores. Y si Guarina hubiera bajado la cabeza y si me hubiera visto los botines, y si el jaguar no tiene el examen de química, y si lo tiene y no quiere fiarme, y si me planto ante los pies dorados y le digo soy del Leoncio Prado y es la primera vez que vengo, te traeré buena suerte. Y si vuelvo al barrio y pido 20 soles a uno de mis amigos, y si le dejo mi reloj en prenda, y si no consigo el examen de química,
Y si no tengo cordones en la revista de prendas de mañana, estoy jodido. Sí, señor. ¿Entienden, no? Ahí está la onda, ¿no? Ahí está la onda del monólogo interior, que es casualmente nuestro libre fluir de la conciencia. Por eso nosotros también encontramos un narrador, ¿entiendes? Que presenta a los personajes desde el exterior, que es lo que se conoce como una narración objetiva. Ya no estamos ante el narrador en tercera persona, que es una suerte de narrador, pues no, que todo lo sabe, lo estoy viendo todo desde arriba, como Dios, pues, ¿entiendes? Aquí hay una narración objetiva, presenta a los personajes, pero desde el exterior, es una suerte de cámara, ¿no? Después del almuerzo, los 10 consignados de la sección se tendieron en las hileras a fumar. Luego el BOA animó a algunos a ir a la Perlita. Después Bayano y otros se fueron a una timba organizado por los consignados de la segunda. Alberto y el esclavo se pusieron de pie, cerraron sus roperos y salieron. El patio del año, la pista de desfile y el descampado estaban desiertos. ¿Entiendes? Narración objetiva, ¿entiendes? Narración objetiva. Pero también sabemos nosotros que se rompe ese orden lógico, cronológico del relato. ¿Cómo narraban los realistas? El protagonista tiene 15, 20, 30, 40, 50, se murió. Listo. En cambio, el narrador de ahora, de la nueva narrativa, rompe con eso, deja de lado esa narración lineal, salta en el tiempo, mete flashbacks, se va para atrás, regresa al presente. Por eso, ¿qué es lo que se da? Una participación muy activa de los lectores, ¿entiendes? Estoy ante un lector activo en el realismo, en el regionalismo, en el indigenismo en el Perú. ¿Cómo era el lector? Un lector pasivo, todo lo recibía, ¿cierto? En cambio aquí estamos ante un lector activo, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que alucinar, ¿no? Reconstruir la historia. Cuando termina, por ejemplo, alucinar el final. No sé si ustedes, bueno, esto tiene que ver mucho también con el flashback, la temporalidad, para que más o menos se acuerden. ¿Ustedes han visto esta película que se llama, ay Dios, se me olvidó. Mariposa. Ahí está. El efecto mariposa. ¿Ustedes han visto esa pela o no han visto esa pela? El efecto mariposa. En el efecto mariposa, chicos, nosotros tenemos el uso, cuando tú ves el efecto mariposa, nadie ha visto el efecto mariposa, oye. Estos ven puro Transformer nada más, ¿no? Tienes que ver buen cine, pues oye, ya. En el efecto mariposa, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos pues el uso del flashback, las atemporalidades, retrocedemos, avanzamos, ¿entiendes? ¿No? Eso es la participación activa también de los lectores. Y lógicamente también se explora en el lenguaje. ¿Por qué? Porque tengo una influencia vanguardista, pues. Y si tengo una influencia vanguardista, ¿qué es lo que exige la vanguardia de nosotros? La innovación total. Y como busco la innovación, meto qué cosa. Lógicamente, nuevas palabras, confundo con el lenguaje, ¿entiendes? ¿No? Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sústalos exasperantes, cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las amillas se espejunaban.
Ah, vaya, ¿no? Ah, Renato, ¿qué quiere decir? ¿Qué importa? Disfruta, ¿entiendes? Disfruta de la experimentación, ¿te das cuenta? Es por eso que como tenemos influencia de la vanguardia, se insertan muchas cuestiones que tienen que ver en el mundo de los sueños, de lo onírico, de lo lúdico, de lo fantástico. ¿Por qué? Por el surrealismo, pues, ¿se acuerdan ustedes? No, el surrealismo explora qué cosa, el mundo de los sueños, el mundo de lo volado, el mundo de lo, ¿entienden? ¿No? Entonces, esa es la marca que vamos a trabajar nosotros. Y lógicamente va a haber una transculturización. ¿Por qué hay una transculturización? Porque nosotros recibimos influencia de Europa. Al recibir influencia europea, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Lógicamente, recibiéndolo de allá y fusionándolo con lo de acá. ¿Entiendes? No. Entonces estamos ante una suerte de sincretismo. Hay adopción de las técnicas europeas, gringas, ¿cierto? Pero también yo no pierdo lo mío, no pierdo lo que tiene que ver con mi onda hispanoamericana, con mi cultura, con mis leyendas, con mis fábulas, con mis creencias. Trasculturo, ¿entiendes? Y al trasculturar hay sincretismo porque tengo una visión cosmopolita, ¿entiendes? La gran mayoría de escritores, ¿no? Carpentier, Asturias, bueno, ni hablar, ¿no? Vargas Llosa, García Márquez. ¿Dónde vivían, chicos? En Europa. ¿Entiendes? No. ¿Dónde vivían? En Europa, pues. ¿Te das cuenta? Y lógicamente, toda la influencia viene de allá. ¿Mañas? Toda la influencia viene de Europa, pues, hijos. Entonces, ¿cómo soy? Soy cosmopolita, pues. ¿Por qué? Porque si yo vivo en Europa, pues lógicamente me comporto, vivo como un europeo. Pero ojo, nunca pierdo qué cosa, lo mío. ¿Entiendes? Nunca pierdo mi identidad, porque más allá de vivir en Europa, más allá de seguir a Fulner, a Hemingway, a Kafka, a Joyce con sus innovaciones dentro de la narración, yo soy ¿qué cosa? Yo soy hispanoamericano, ¿entiendes? Entonces, esas cuestiones míticas, mágicas, alucinadas, locas, voladas, que forman parte de mi cultura, ¿entiendes? Yo las voy a meter. Yo las voy a meter en las narraciones. Y lógicamente, pues, voy a crear lo que se conoce como el realismo mágico o lo real maravilloso. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa y cubrieron los techos y atascaron las puertas y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta. Lógicamente, allí qué cosa hay, allí qué es lo que tenemos, pues chicos, algo hiperbólico, ¿sí o no, muchachos? Algo hiperbólico. ¿Qué hace la hipérbole? ¿Qué hace la hipérbole, muchachos? Vamos, díganmelo ustedes. ¿Qué hace la hipérbole, mis chicos? ¿Qué hace la hipérbole, muchachos? Al toque, pues oye. ¿Qué cosa hace la hipérbole? Muy bien, exagera. Y eso definitivamente es una hipérbole. Hay una exageración allí, porque si bien nosotros
si bien nosotros tenemos, ¿no? Si bien nosotros tenemos, muchachos, porque nosotros también hemos visto esto, ¿no? Cuando caen las florecitas amarillas, hemos visto, ¿no? Cuando en algunos jardines han visto esas florecitas amarillas que caen, ¿no? Caen un montón, hay veces, ¿no? Pero eso, lo que nos relata el Gabo, definitivamente es una exageración absoluta, pues. ¿Se dan cuenta, no? Es una exageración absoluta, ¿no? No puede caer tantas flores amarillas. Caen las florcitas, pero no para, pues imagínate, atascar las puertas. Eso es una exageración. Cuando hablamos de Borges, muchachos, yo ya les dije, ¿cierto? Cuando hablamos de Borges, hablamos definitivamente de un escritor para escritores, la erudición con los idiomas únicamente que llegó a hablar, ¿no? Pues nos llevan a un tío que va a tener una cultura ultraísta, por eso va a abrazar ese ismo de la vanguardia que va a tener como fundamento pues la utilización de la cultura de una manera pues bastante desbordada, ¿no? Y él va a trabajar poesía, ¿no? Él va a trabajar poesía, pero luego en esencia, cuando hablamos de Borges, hablamos de un cuentista y de un ensayista, ¿no? Borges trabaja cuentos, trabaja poesía, trabaja ensayos, eso es lo que trabaja Borges, ¿no? Pero aquí nos reúne definitivamente su figura basada en su libro Ficciones y en su libro El Aleph. Pero lo que San Marcos les pide a ustedes es ese estilo borgiano, en donde la densidad semántica, esto significa lo difícil de entender, porque tú sabes que la semántica lo que estudia es el entendimiento, la capacidad de entendimiento que uno tiene de la lectura, eso es lo semántico, ¿cierto? Entonces, pues la característica por la densidad semántica, el llegar a entender a Borges, nos lleva pues hacia ese mundo fantástico, ¿entiendes? Y como se vale de esa cultura exagerada, es más, hasta alucina libros que no están escritos, ¿entiendes? Y va a trabajar en esa tónica policíaca, esa onda policial va a hacer de Borges que utilice mucho los enigmas, algo así como cuando todos, no sé si han visto este tipo de películas principalmente, o películas o series, estamos todos en una casa, ¿no? Somos 8 en la casa y de repente, ¡plum!, se va la luz, ¿no? Y ¡plum!, vuelve la luz, ¿no? Y hay un muerto. Y de esos 8 que están allí, los 8 tenían un motivo para matar a ese hombre. ¿Entienden, no? Pero no se sabe qué fue lo que sucedió en ese momento que la luz se fue. Entonces empezamos a reconstruir, ¿no? Ese tipo de historias trabaja Borges, en el cual pues sus personajes y las acciones de estos van a moverse dentro de estas características. Por eso él trabaja mucho lo que viene a ser la realidad con la ficción, acuérdense, claro, algo como dice Gregoria, ¿no? El misterio a bordo, ¿no? Por eso la influencia de lo filosófico, en donde la realidad, la ficción, acuérdense ustedes de Calderón de la Barca en La vida es sueño, la utilización del azar, del tiempo, que son cuestiones pues no muy alucinadas, muy volátiles, nos llevarán a nosotros a este libro, que va a ser un libro que va a tener dos partes, ¿no? El jardín de senderos que se bifurcan y artificios. Y será aquí en donde esa erudición, en donde esa filosofía,
fantasía, esa imaginación nos lleve a decir a Borges lo que les decía, un escritor para escritores, en donde lo detectivesco y lo fantasioso, ¿no? Esté elaborado incluso hasta de una forma matemática para que todo cuadre exactamente, en donde esa ambigüedad del ser o no ser nos lleve a nosotros, pues, no a enfrentarnos a lo real y a lo irreal. Eso es lo que Borges trabaja en su libro Ficciones. Pero cuando nosotros hablamos de Alejo Carpentier, hablamos definitivamente del creador, ya sabemos nosotros, de este realismo mágico o real maravilloso. Y en este libro, El reino de este mundo, Alejo Carpentier nos va a dar sus características más saltantes. Pero hoy día quiero escuchar a uno de los amigos para que nos acompañe con las características de Alejo Carpentier. ¿Quién dijo yo? Vamos, Yo, chicos, sin profesor. pelearse, por favor, sin Yo. pelearse. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi pata? Ahí está. Vamos, Tony, dale. Profesor, ¿se me escucha? Profesor, ¿se me escucha? Fuerte y claro. ¿Se me escucha, profesor? Se te escucha, hijo, fuerte y Ya. claro. Ya, está bien. Alejo Carpentier, 1904-1980. Plantea el concepto de lo real maravilloso, que refiere al a hechos extraordinarios, míticos o mágicos, que existen en la realidad latinoamericana. Incluye lo mítico y mágico, el ocultismo y la hechicería, provenientes de la magia vudú, la metamorfosis de algunos personajes. Su obra está ambientada en el Caribe, Haití, La Habana, donde un eje es la tradición africana, debido a la vasta población esclava negra en dicha región. Plantea el problema de la identidad americana debido a las raíces afroeuropeas en el Caribe. Gracias, profesor. Muchas gracias, Tony. ¿Qué es lo que tenemos allí? Pues muchachos, lo que la gran marca de los hispanoamericanos tenemos. El problema de identidad. El problema de identidad. La gran pregunta que solemos hacernos, ¿quién soy yo? ¿Cierto? En nuestro caso, lo que prima definitivamente es el mundo de los Andes, ¿no? El mundo de lo andino, ¿no? En cambio, un cubano, como entenderás, lo que va a tener como fuerza, como influencia muy clara, será lógicamente la de la raza negra, ¿entiendes? ¿No? La raza negra, los esclavos que fueron llevados, pues, en el caso de nuestro amigo Carpentier, a Cuba o también a Haití, que será casualmente una fuente de estudio de nuestro escritor. ¿Y qué es lo que explota? Casualmente las creencias que vienen con esta cultura negra, como son pues el vudú, las muñequitas vudú, eso lo habrán visto ustedes, ¿no? Cuando a Xiomara le quitaron a su novio, ¿no? Dice que ella hizo una muñeca vudú, ¿no? La amarró ahí con el calzón de la otra y le metía alfiler, ¿no? En el ojo, en el brazo, la clavaba a su enemiga, ¿no? Porque se cree o se tiene esas creencias, ¿no? Nosotros como hombres andinos, ¿cierto? Tenemos otro tipo de creencias, ¿no? Entonces, el gran escenario, ¿no? En donde Carpentier va a crear sus historias, va a tener casualmente mucho la figura, ¿no? De esa suerte de influencia de la cultura negra, de lo negro, de lo africano dentro de su literatura. Y casualmente en El reino de este mundo, muchachos, es un libro chiquitito, ¿eh? Uf, en 2 horas se la bajan también, ¿eh? En 2 horas se la bajan. Tenemos pues la historia de este Monseñor de Messi, ¿no? Que es un colono que ha llegado a las tierras de Haití.
¿no? Ha llegado a las tierras de Haití y como todo colono europeo llega pues a sacarnos la miércoles, pues, ¿no? Y a matarnos y a oprimirnos y a volverse un tirano, ¿cierto? Uno de sus esclavos, ¿no? Va a ser Tinoel, ¿ya? Y este Tinoel era una suerte, pues, ¿no? De esclavo, no sé, primario, todos lo respetaban, ¿no? Pero también, pues, no vamos a tener a Macandal, que era, pues, no, una suerte de revolucionario, ¿no? Y decían de que tenía ciertos poderes, él se podía metamorfosear, ¿no? Se volvía felino, se volvía hormiga, ¿no? Era un tío que contaba con el don, pues, ¿no? De la transformación, de las metamorfosis, y él va a volverse un revolucionario contra este colono, ¿no? Que era el monseñor Leonard de Messi, y este hace, pues, de que promueva una rebelión con su pueblo, ¿no? Pero al último lo capturan como a la gran mayoría de rebeliones, ¿no? Y lo terminan matando, ¿cierto? Pero luego Bocan, que es otro esclavo negro, va a encabezar una segunda revuelta, ¿ya? En la cual también esta va a ser aplacada, ¿no? Es más, le van a cortar la cabeza, muy Tupac Amaru, acuérdate tú, ¿no? Muy Tupac Amaru, ¿no? Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, estos colonos, ¿no? Pierden el poder, tanto así que Tinoel, ¿no? Termina siendo libre después de haber sido un esclavo durante toda su vida. Él es, pues, ¿no? Consigue su libertad y presencia, pues, como Henry Christoph se vuelve, pues, el primer rey negro de Haití, ¿no? Pero muchos que se ilusionaron por primera vez, tenemos a alguien como nosotros que nos va a gobernar. ¡Uf! Se volvió peor que el tirano, alucina, que el colono de Messi, ¿no? Y lógicamente, pues no va a ser un tirano terrible, tanto así que al pobre Tinoel con toda su gente lo va a botar de su tierra, este hombre que había sido esclavo durante toda su vida y que se había hecho de unas cositas, este tirano que va a ser Henry Christopher, el primer rey haitiano, lo va a botar como una porquería, ¿no? Y en una tormenta, ¿no? Las tormentas siempre son muy, son un elemento muy común en este tipo de historias. Hay que recordar que en Cien años de soledad también termina con una tormenta, ¿ya? Entonces llega un viento huracanado y desaparece a Macondo, ¿no? Lo mismo pasa aquí con Tino él, ¿no? Llega una tormenta y él termina perdiéndose del reino de este mundo. Es por eso que cuando uno se acerca al reino de este mundo, lo que encontramos en el fondo es lo que muchos autores de ese tiempo hicieron. Contaron la historia de su país, o bueno, de países hispanoamericanos o muy vecinos. Lo que hace el Gabo con Cien años de soledad es en el fondo contar la historia colombiana. Y en el fondo, la historia colombiana es muy parecida a la historia de nosotros, los países europeos. Entonces, esta historia de la Revolución Negra haitiana está marcada por la historia que pasamos o atravesamos todos los países europeos, las tiranías, la esclavitud, nuestro mundo mágico alucinado. ¿Por qué? Porque todas nuestras culturas hemos tenido creencias, mitos. En el caso de Carpentier, estamos lógicamente ante una tradición negra, africana. Aquí al Perú no llegó tanto africano, pero a Cuba, a Haití, sí. ¿Por qué? Porque son caribeños, pues.
el negro, la presencia de la negritud en el Perú no va a ser muy fuerte porque nosotros somos andinos en su mayoría, ¿entiendes? ¿No? Y el negro, lógicamente, no podía trabajar a la par con el hombre de los Andes. De allí no sé si ustedes han escuchado este dicho, ¿no? Negro no canta en puna. ¿Han escuchado ese dicho o no? Vamos con emoticones estúpidos, ya se me están quedando dormidos ya. ¿Han escuchado el dicho negro no canta en puna? ¿Sí? Listo. Cuando dicen negro no canta en puna, ¿qué significa? Que el negro, cuando lo traen para estas tierras, o sea, hablo del Perú, lo traen con el afán de que trabaje en las minas, ¿entiendes? Que era el trabajo del hombre andino, ¿sí o no? Pero ¿qué fue lo que pasó? El poblador del África que traían aquí los esclavos se morían, ¿entiendes? No la hacían a 4000 metros de altura. Es por eso que la gran mayoría de negros que llegó aquí, los que intentaron subir para que trabajen en las minas, se murieron. Entonces, ¿a dónde tuvieron que dejarlos? Aquí en el sur, en Cañete, en Ica, ¿entiendes, no? Para sembrar ¿qué cosa? El algodón, chincha. ¿Te das cuenta, no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando lo subían a 4000, 3000 metros de altura, morían. De ahí viene el dicho, negro no canta en puna, ¿ya? Entonces, por eso se quedaron en la costa únicamente, ¿dale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ese juego de la realidad con el mito, el vudú, o sea, toda su religión, todas sus creencias. Pero el Gabo, sin lugar a dudas, es pues con 100 años de soledad el autor pues más importante de nuestro realismo mágico, ganador del Premio Nobel de Literatura y definitivamente pues un tío que desde una visión muy histórica de su país, que es Colombia y que a la vez se parece tanto a todos los países sudamericanos, ¿no? Porque lo que le pasa al colombiano le ha pasado al peruano y le ha pasado al chileno y le ha pasado al argentino y le ha pasado al venezolano. Si bien no nos parecemos, pero dentro de nuestra realidad se parece mucho. Está marcada por la invasión española, por el abuso, por las diferencias, por la búsqueda de nuestra identidad. ¿Entiendes, no? Y este tío que pertenece al boom hispanoamericano, ¿no? Va a ser definitivamente el máximo representante de lo que viene a ser el realismo mágico, que le dio casualmente el Premio Nobel de Literatura. Y yo quisiera el día de hoy obsequiarles, ¿no? Porque yo vivo obsequiándoles cosas. Yo me gustaría obsequiarles una pequeña entrada para que, lógico, ustedes lean luego 100 años de soledad, ¿no? Y arrancar con el comienzo, como se debe arrancar. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente
que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades. Hizo, me perdí, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa, replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas, exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquiades. Lo único que logró desentrañar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los 4 hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. Así empieza 100 años de soledad. O sea, tienes que leerla, pues, hijo. Tienes que leerla, ¿no? ¿Quiénes eran los gitanos? Los gitanos eran unos vagabundos que iban vagando de pueblo en pueblo, cantando historias, vendiendo, ¿no? Estupideces, vasitos, ¿no? Y mancitos, esos eran los gitanos, ¿no? Y Melquiades definitivamente va a ser, pues, el gitano más reconocido de la novela Cien años de soledad, ¿no? Entonces, los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán se casan y fundan Macondo, que es un pueblo aislado de la civilización. Por eso nos dice que Macondo, pues, todo era nuevo, ¿no? Y ellos se van de su pueblo natal porque casualmente, al ser primos, les dijeron que si tenían un hijo, este nacería con cola de chancho. Por eso, pues, ellos dejaron su pueblo natal y fundaron
fundaron Macondo, pero como todo pueblo, poco a poco se fue modernizando y se volvió pues una ciudad próspera, entre comillas, en donde llegó el ferrocarril trayendo con ella la supuesta modernización que al último simbolizaba en la compañía bananera pues el bienestar del pueblo. Sin embargo, ese bienestar nunca llegó para el pueblo. Es más, lo único que llegó fue la muerte una vez que llega un ejército y mata a todos los del pueblo, casualmente porque se habían rebelado en una huelga contra las injusticias que cometían contra los más pobres. Y es por eso que al último José Arcadio II encabeza esa huelga contra esta compañía, ¿no? Siendo devorado. Aureliano Babilonia al último llega a tener un romance con su tía y es allí cuando se cumpla la profecía. Este niño nacerá con cola de chancho, con cola de cerdo, y se lo comerán las hormigas, y será allí cuando llegue este viento huracanado y desaparezca a Macondo de su órbita. Por eso, cuando a nosotros nos hablan de 100 años de soledad, muchachos, nos hablan de la soledad. Ese es el tema. La soledad que transcurre durante 100 años. Y la familia Buendía atraviesa en el pueblo de Macondo estos 100 años de soledad. Es una novela realista mágica. ¿Por qué? Porque está llena pues de realidad, de hechos históricos que suceden en Colombia y que suceden dentro de la gran mayoría de países hispanoamericanos, en sociedades como en este caso caribeñas, estamos hablando de Colombia, ¿entiendes? En donde muchos hechos reales se confunden con los hechos maravillosos, con los hechos mágicos de ficción. Por ejemplo, cuando Remedios la Bella, que era la más bella de todo el pueblo, un día partió volando del mundo y se alejó. Por eso nosotros podemos darle 4 lecturas, 4 niveles de lectura a 100 años de soledad. Un nivel social, en donde tenemos nosotros, se presenta la vida del Caribe colombiano, cómo vive alguien del Caribe colombiano. Es lo mismo decir cómo vive un limeño a cómo vive un compadre que nació en Piura, o cómo vive un pata que nació en Pucallpa y cómo vive un pata que nació en Puno, ¿entiendes? No, son diferentes maneras sociales de vivir. ¿Te das cuenta? Hay un nivel histórico. ¿Por qué? Porque el Gabo, como la gran mayoría de escritores del boom, contaron la historia hispanoamericana, esa historia llena de muerte, llena de injusticias, y se mete en este mundo mítico, alucinado. ¿Por qué? Porque es una novela realista mágica. Por eso se vale del hipérbole, de este tiempo cíclico, lo exagerado, el que caigan las flores amarillas. Es algo mítico y un nivel psicológico, porque aparte del erotismo, esta novela trabaja también la mirada del incesto, las relaciones entre parientes. Es más, empieza con una relación incestuosa entre los primos y termina con una relación incestuosa entre la tía y el sobrino. ¿Entiendes? ¿No? Ya sabes lo que es incesto, ¿no? Cuando te metes con un familiar tuyo, ¿no? Por ejemplo, que Jonathan se agarre a su prima hermana, ¿no? O Milagros agarre con su primo, ¿no? ¿Harían eso ustedes, chicos? Guille, Mile, el resto de este salón agarraría con el primo. Nunca, dice. Guácala. No creo, dice Guillermo, su prima es muy fea. Ya, listo.
Entonces, el nivel psicológico explota mucho la mirada del incesto. Pero cuando hoy ustedes vean su documental en Netflix, vas a terminar. Qué buena, Tony. Las claves para el día de hoy, muchachos, son las que vemos allí. Y a mí no me queda más que despedirme hasta el próximo día martes, muchachos. Muchas gracias por su paciencia y nos vemos el martes. Palmas, corazones, ya saben. Vamos. Gracias, profesor. De nada. Listo. Sueñen conmigo. Alguien que pase la captura de la clave, por favor. Se los agradecería mucho.